Bueno, ya estamos de regreso, estamos con Alejandro Almaraz de la Clínica Oftálmica Láser Choza. El tema del día de hoy es el glaucoma, Alex. Glaucoma, ya lo hemos tratado, pero es importante porque si no es detectado a tiempo, bueno, pues te puede llevar a la ceguera. Así es, ya lo habíamos tratado en programas anteriores, pero la semana pasada hubo varias preguntas respecto al tema, es por eso que decidimos volver a tratarlo y hablar de él. El glaucoma, doctor, es una enfermedad en el ojo causada por la presión alta del mismo. Es decir, el ojo maneja una presión única que se mide en miligramos de mercurio. Así como la presión arterial debe tener un promedio, ¿no? La presión arterial, recordemos todos que es 120/80 y quien más tiene menos eso, pues 10, ¿no? Es normal, ¿no? Claro. En el ojo la presión normal es de 10/20. Tomando en cuenta que si el ojo tiene menos de 10 de presión, pues puede ser un problema, ¿no? Hay que checar por qué, porque ese ojito se empezaría como a ponchar, por así decirlo. La presión es lo que mantiene inflado al ojo, siendo así que cuando hay presión de más, el ojo empieza a inflarse más y causa mucho dolor. Esta presión alta en el ojo se puede deber a diferentes causas. La primera es por cuestión hereditaria. Es decir, si mis papás, si mis abuelos tienen o tuvieron glaucoma, lo más probable es que yo lo padezca. Que mi presión esté subiendo, que yo tenga riesgo, factores de riesgo los cuales me pueden llevar a una ceguera total. Esto es importante, por eso el paciente que tiene glaucoma debe conocer de la enfermedad, debe saber los riesgos que tiene esta enfermedad, porque muchas veces el paciente no lo sabe, cree que es algo común, y llega a la clínica a revisarse cuando ya está perdiendo la vista, cuando ya no ve prácticamente nada y él sigue con la esperanza de recuperar la vista. Y algo que es importante mencionar, la vista que se pierde a causa del glaucoma es imposible recuperarla. ¿Por qué? Porque lo que causa el daño, lo que hace que el paciente deje de ver, es que el nervio óptico o el nervio central se ve alterado por esa presión, entonces no hay forma de darle una nueva vida al nervio óptico. Si por ejemplo con el glaucoma se dañara el cristalino, por ejemplo, que es la formación de catarata, se dañara la córnea, pues en cierta forma tendríamos una opción de trasplantar una córnea, de hacer un implante de lente intraocular, pero como lo que se daña es el nervio central, ahí no hay forma de hacer un trasplante de nervio. Digamos, no se recupera ya. Exacto, no hay forma de ayudarle al paciente a que recupere la vista. Esta presión entonces, la primera causa es por herencia. La segunda causa por la cual se puede adquirir un glaucoma es por aquellas personas que usan de manera desmedida los medicamentos para los ojos y en específico para los ojos rojos. Es decir, aquel paciente que tiene el ojo rojo y siempre va a la farmacia y pide las gotitas que siempre ha pedido. Se automedica, y dice, digamos. es que con estas se me ve bien blanquito el ojo, me siento bien a gusto y todo, ok. Si esas gotas fueron recetadas por un médico especialista, las puede usar sin problema. Normalmente este tipo de gotas que contienen estas sustancias para quitar el ojo rojo se recetan solamente por 10 días. Y hay quienes las usan de manera prolongada, meses, incluso claro, años utilizándolas. ¿Y qué sucede? Las sustancias que tienen este tipo de medicamentos lo que hacen es tapar todos los ductos por donde se libera el humor acuoso, que es lo que genera la presión, y esto asimismo ocasionar que empieza a aumentar la presión en el ojo, empieza a aumentar, y el paciente empieza a crear ese problema de glaucoma. Y una tercera causa por la cual se puede adquirir esta presión alta, y es un glaucoma secundario, es por el problema de cataratas. Recordemos que anteriormente, incluso ahorita todavía hay médicos que lo hacen, le recomendaban al paciente con cataratas esperarse a que maduraran. ¿Y qué sucede? Cuando una catarata empieza a madurar, el cristalino se empieza a hacer más ancho, más gordito, más ancho, entonces entre más ancho se haga, empieza a ocasionar presión dentro del ojo, empieza a ocupar un lugar el cual no debería ocupar, entonces empieza a aventar todo lo que está dentro del ojo, empieza a hacer una presión. Pacientes con cataratas maduras normalmente tienen una presión alta, pero cuando se operan de cataratas la presión baja. Si el paciente operándose ya de cataratas no baja la presión, hablamos que es un glaucoma secundario, porque a causa de esta catarata el paciente empezó a tener esa presión. Pero ahí sí se puede recuperar la vista. Ahí no se recupera la vista. Porque es el mismo problema, el daño ya está hecho. El daño que se le causa al nervio
es irreversible. Claro. La vista que tienen mala a causa de las cataratas obviamente sí va a mejorar, pero no a la totalidad si es que ya ocurrió un daño en el nervio óptico. Eso cabe mencionar, mientras el nervio óptico no esté dañado, haya presión alta, pero el nervio esté bien, el paciente va a recuperar esa vista que está perdiendo. Y la última cuestión por la cual un paciente puede ocasionar tener glaucoma es los diabéticos. Hay un glaucoma neovascular que es por el mal control de la enfermedad de la diabetes que puede ocasionar un problema de glaucoma. Esto se relaciona ahora a dos tipos de glaucoma, uno de ángulo abierto y uno de ángulo cerrado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si alguien de los que nos escucha tiene uno u otro, bueno, es que el glaucoma de ángulo abierto no causa ningún dolor, se considera una enfermedad totalmente silenciosa. Por eso la recomendación de acudir con el médico oftalmólogo por lo menos una vez al año, porque quien tenga glaucoma de ángulo abierto, es decir, silencioso, nunca se va a dar cuenta y se va a dar cuenta hasta que empieza a perder la vista. Y ya que empieza a perder la vista, pues obviamente ya es demasiado tarde, recordando que estamos comentando que el glaucoma o la vista que se pierde no es recuperable. El glaucoma de ángulo cerrado tiene muchos síntomas, por ejemplo, dolor ocular intenso, la pérdida de vista momentánea, es decir, yo estoy viendo bien y luego veo todo negro y luego vuelvo a ver bien, o siento que se cierra la vista, es decir, mi vista periférica se ve toda oscura y al centro veo bien, pasan una media hora y vuelvo a recuperar. Todos esos cambios nos están avisando que el ojo tiene una presión anormal y que está ocasionando que el paciente tenga una vista errónea. Bien, ¿qué tipo de examen me tengo que hacer para saber que tengo glaucoma? Ok, de primero, checar la presión intraocular. Eso es importantísimo. Ese es importantísimo y eso es uno de los 8 estudios que nosotros realizamos en la clínica. Este estudio de la presión intraocular se hace con un equipo electrónico. Cuando hay duda o el equipo marca error, se realiza de manera manual con un lente que se llama Goldman. Con este lente sabemos la presión exacta y bueno, si la presión está alta, habría que dar medicamentos en la primera instancia, de la primera instancia a la cuarta instancia, que ya es una cirugía, pues bueno, hay que ir por pasos, ¿no? El medicamento si es que hay presión alta. Cuando ya el paciente dice, oye, ¿sabes qué? Ya regulé mi presión, pero sigo viendo mal, hay diferentes estudios, de ahí pasamos a unos estudios que se les considera de alta especialidad, que es una campimetría. La campimetría nos va a decir exactamente el daño que se está causando a cada campo visual a causa del glaucoma. Es un estudio en donde el paciente se sienta, vamos dando destellos en los diferentes campos visuales y el paciente los debe de ir detectando presionando un botón. Al final del estudio, si el paciente no detectó ningún destello, por ejemplo en la parte baja del ojo, pues sabemos que ahí es donde está atacando el glaucoma y ese es el daño que se causó. Para en específico en el nervio óptico se puede hacer otro estudio de alta especialidad que es un OCT, el cual nos dice la forma de la mácula y del nervio óptico, la inflamación que pueda haber, lo presionado que puede estar, qué tan dañadas están las fibras y de esa forma sabemos qué tan grave ha podido ser el glaucoma en el ojo. Bien, aquí entonces esta mañana con Alejandro podemos tener estos 8 estudios, nada más tendríamos que pagar la consulta. Exacto, estos 8 estudios, incluyendo el estudio de la presión intraocular, van a ser sin costo. Van a hacer estudios que van a decirnos enfermedades, defectos, problemas, infecciones en los ojos y vamos a pasar a consulta con el médico especialista. Esta consulta solo va a tener un costo de 600 pesos, los estudios los vamos a regalar, ¿sale? Hay que comunicarse a la clínica, 2 líneas telefónicas, 3615-2016, 3615-2016 y 3615-2017. Hay que comentar que nos escuchan aquí en zona 3 para que les hagan válida esta promoción o invitación si así lo quieren ver, para que puedan ir a revisarse con nosotros, hacerse estos 8 estudios de diagnóstico, descartar o confirmar, porque a todos se les hacen por lo mismo. El estudio nos puede decir si sí o si no tenemos el problema de glaucoma. Muy bien, tenemos que hacer una pausa comercial. Ya tenemos varias preguntas por parte del público a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Damos lectura regresando de la pausa y bueno, también se pueden comunicar al 31 22 4200 o 31 22 42 66. Vamos a hacer una pausa y regresamos a su zona saludable.